Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte del video de macro para filtrar tablas dinámicas con fechas. En esta segunda parte vamos a tratar el tema del formulario que mostré como ejemplo para filtrar la tabla dinámica, donde tengo un combo box año, un combo box mes, un combo box fecha. Este combo box fecha va a estar relacionado o va a depender de este combo mes y de este combo año, dependiendo de lo que yo seleccione. Y este combo mes va a depender únicamente del combo año, y el combo año es independiente. Acá tengo 2 años, selecciono un año y de acuerdo al año me lista los meses que tengo registrados en ese año. Y acá en este combo fecha me registra los días que tengo registrado en ese mes y de ese año. Escogemos esto y me ejecuta el filtro. Ahora para esto lo que voy a hacer es usar conexiones ADO o conectarme a un libro de Excel con conexiones ADO. Es decir, voy a tomar esta hoja datos como una base de datos, como una tabla de una base de datos. Y solo lo voy a hacer para llenar los combo box. Vayamos al editor de Visual Basic para ver el ejemplo. Como vemos, acá tengo el formulario. Para este formulario yo primeramente voy a usar esta macro que es OConexión, que ya lo hemos visto en un video que subí de cómo conectarse a una hoja de Excel con ADO. Voy a explicarlo brevemente. Declaro dos variables públicas, que es dim cn as adodb.connection, dim mycom as string. Y luego, antes que todo, primero debo ir a herramientas, referencias y habilitar esta librería, que es Microsoft ActiveX Data Object 2.8 Library. Porque si no activo esto, no me van a funcionar las conexiones ADO. Ya, volvemos al ejemplo. En este procedimiento subconexión, ¿qué voy a hacer? Voy a declarar una variable archivo as string. Archivo es igual a this workbook full name. ¿Qué me hace esta línea? Me retorna el nombre de mi archivo con la extensión y la ruta en donde está guardado. Es decir, por ejemplo, disco D, carpeta tal, el archivo se llama macro para filtrar tabla dinámica .xlms con la extensión. Y este es mi mycom, que es mi cadena de conexión. Esto es una cadena de conexión para conectarse a un libro de Excel. Este es mi proveedor. En data source pongo el archivo, esta variable, y acá en estas propiedades, esto es lo importante, ¿no? En HDR pongo yes. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi tabla o mi hoja de datos, la primera fila lo tome como nombres de campos o nombre de columnas, porque si yo le pongo no lo va a considerar, no va a considerar la primera fila como nombre de campos y columnas, simplemente le va a adicionar automáticamente F1, F2. Ahora seteo mi variable conexión, setCN es igual a new adodb.connection with cn, que hago .openMyCon, abro mi conexión en with. O sea, si llamo esta macro, mi conexión va a estar abierta. Vayamos al formulario. En el formulario voy a declarar primero esta variable, esta línea option explicit. Ya saben que sirve para que me obligue a declarar todas las variables que voy a utilizar dentro de este módulo o dentro de este formulario. Declaro esta variable dim rs adodb.recordset. Esta es una variable propia de las conexiones ADO que me va a permitir almacenar los registros o recorrer los registros de mi consulta SQL. Dim SQL stream, dim año, dim as integer, dim mes as integer, dim fecha as long. La fecha, como se dan cuenta, está en tipo numérico, en número entero, long. ¿Por qué? Porque ya expliqué que para filtrar, para evitarnos los errores de los formatos de fecha, es mejor hacerlo con convertir la fecha en un dato numérico, porque ya sabemos que Excel internamente almacena los datos como números. Entonces, para evitarnos errores de formatos de fechas, hagámoslo convirtiendo la fecha en tipo número. Ahora, este es mi botón cancelar, que simplemente pongo unload me, que me elimine el formulario de la vista y lo descarga, y que me active la hoja TD. Luego vayamos a llenar los combos. Primero vamos a ver el combo año. En el combo año, en el evento enter, ¿qué voy a hacer? Primero pongo mi.cmv año.clear, y luego mi.cmv mes, mi.cmv fecha.clear. ¿Qué hago? Primero que el contenido de mi combo año, cada vez que haga clic lo elimine. ¿Por qué? Porque si no le pongo .clear, cada vez que haga clic se van a duplicar los datos, triplicar, cuadruplicar. Y esto es para que, como estos combos dependen de esto, entonces también quiero que los limpie.
Luego declaro mi consulta SQL. ¿Qué hago en mi consulta SQL? Pongo select distinct. ¿Qué hace este distinct? Bueno, sería como decir, seleccioname los datos sin duplicados, por decirlo así. Select distinct, year, paréntesis, a punto, fecha. O sea, el año de esta columna fecha. Esta es una función para convertir en año, ¿no? Y lo voy a renombrar como año. From, ¿de dónde? De la tabla datos. Ya saben que en este caso entre corchetes el nombre de la hoja con $1 al final y que se llame A. Por eso es que acá pongo a punto fecha. Luego le digo order by, que me ordene en función al año de manera descendente. Después llamo a mi macro conexión, cal conexión. Con eso abro mi conexión. Luego declaro mi variable dimcmd a2db.command. Esta es una variable command que me permite ejecutar sentencias SQL a mi base de datos, en este caso a mi hoja datos. Luego seteo mi variable cmd y mi variable rs, que es un record set, de esta manera. Set cmd es igual a new a2db.command, set rs es igual a new a2db record set. Después esto abre un with con mi cmd y cierro con un end with. ¿Qué voy a hacer dentro de este with? Punto active connection. ¿Qué conexión voy a tomar? La cn, la que está aperturada en esta macro. Luego mi punto command type, ¿cuál va a ser? AdCMDText, porque voy a ejecutar una consulta SQL. Y mi command text, ¿cuál va a ser? Esta consulta SQL que está en este string. Luego setrs.execute, lo voy a ejecutar. Tengo que indicar mi tipo de cursor dinámico, mi tipo de bloqueo optimista y mi option, que es AdCMDText. Una vez que hago esto, seteo mi variable cmd con nothing y luego lleno mi combo con esto, con un do while not rs oef paréntesis. Es igual que poner do while rs oef es igual a false. O sea, es decir, cada vez que mi record set.oef sea falso, quiere decir que voy a tener un registro, y por eso es que luego dentro del do while hago esto, mi cmv año.addItem rs año, record set que año. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy retornando es la columna año. Si tuviera acá más columnas, por ejemplo producto, familia, monto, yo podría llenar con cualquier otra columna que esté en mi consulta SQL, pero como en este caso solo tengo una columna, simplemente es uno ahora, ¿no? Podría tener dos y llenar con la segunda o tercera columna. Por eso recuerden, acá se pone el nombre de la columna de la que me está retornando. Por ejemplo, yo he puesto haz año, que se llame año, entonces me coge esa de ahí. Si no le pusiera, simplemente pusiera a punto fecha, entonces tendría que poner acá fecha, si es que quisiera coger la fecha. Luego esto es muy importante, rs move next, que se mueva al siguiente registro de mi record set. Una vez que hace este bucle, ¿qué hago? Cierro mi record set, rs.close, cierro mi conexión cn.close. Esto es muy importante, sí o sí tienen que cerrar después de hacer esto. Después seteo mis variables record set y cn con nothing. Luego vayamos al evento año, ¿dónde estás? Evento año punto change. ¿Qué voy a hacer? Declaro esta variable dim índice as integer, y la variable índice a qué va a ser igual a mi combo año punto list index, o sea, al índice que tengo seleccionado en el combo año. Ya saben que si selecciono el primer dato vale 0, el segundo dato vale 1, así sucesivamente. Si if índice es mayor o igual a 0, si es que tengo un dato seleccionado, ¿qué va a hacer? En la variable año que me capture el valor de mi combo año. Caso contrario, que me termine el procedimiento. Y esto acá en el evento after update, ¿qué va a hacer? Simplemente acá es como una validación para que me obligue o me permita solo seleccionar datos de mi combo, no me permita digitar un dato que no está dentro de mi combo. Por eso pongo if mi cmv_año.matchFound false. Si es que no he seleccionado ninguna lista de mi combo, que me envíe este msgbox, solo puede seleccionar un dato de la lista. Y luego mi cmv_año.text, o sea, el texto de mi combo año, lo elimine. Básicamente es eso. Vamos a ver exactamente qué es lo que quiero decir. Si ejecuto esto y yo digito cualquier cosa, me va a decir solo puede seleccionar un dato de la lista. Es una manera de validar. Regresemos al formulario y básicamente esto voy a usar esta misma lógica para los otros combo box. Ahora vayamos al combo box mes. En el combo box mes, en el combo box mes no voy a explicar esto porque es lo mismo, tampoco esto porque es lo mismo. Solo voy a explicar la parte del SQL, porque si se dan cuenta, esto
es lo mismo, y esto de acá, ¿no? Que primero tengo que poner mi cmv mes.clear, que me borre los datos de mi combo mes y también de mi combo fecha, porque la fecha depende del mes. En este SQL, por ejemplo, acá select distinct month, o sea, seleccioname datos únicos, el distinct month a punto fecha, cierro paréntesis, que significa que me convierta en mes la fecha y que me seleccione solo datos únicos, que lo llame como mes. Esa columna lo va a llamar mes. ¿De dónde? De mi tabla de datos, que se va a llamar a where, cuando. Acá el where es cuando el año sea igual a la variable año. Siempre para poner variables que así en cadenas tipo string tenemos que poner comilla, espacio, esta ampersand, espacio, la variable, espacio, ampersand, espacio, comilla y cero con redoble comilla. Luego order by, ¿cuál va a ser? Quiero que ordene mis datos de qué manera, en base a la columna mes, a la que estoy calculando, de manera ascendente. En este caso ascendente. Bueno, llamo a mi macro conexión y esto yo lo expliqué. Es lo mismo. Ahora vayamos a mi combo box fecha. Esto, como les dije, es lo mismo, y esto también la misma lógica. Lo más importante acá es mi cmv fecha.clear. En este caso solo elimino la fecha porque esta depende de las demás, ¿no? Luego declaro mi consulta SQL. Select distinct, que quiero decir, seleccioname datos únicos de la columna fecha. En este caso, tal cual está. No le digo que se convierta mi columna fecha convertida a año, convertida a mes o calculando el año, calculando el mes. Simplemente distinct a punto fecha. De dónde, from, entre corchetes de mi tabla datos con dólar al final y que se llame a. Por eso es que pongo acá a punto. Where, cuando la fecha o cuando el año sea igual a la variable año y el mes sea igual a la variable mes. Order by, ordéname de la siguiente manera, a punto fecha en base a esta columna, a punto fecha de manera ascendente. Y lo mismo, llamo mi conexión, ejecuto mi command, mi record set, lleno mi combo, cierro mi record set, mi conexión y es lo mismo. Ahora vayamos al botón filtrar. Este botón filtrar básicamente está basado en esta macro que expliqué en el primer video, que es filtra tabla dinámica fecha. Es lo mismo. Lo que yo hago acá es declaro primero estas variables objeto, que es dim hoja, informe as worksheet, dim pt es a pivot table, dim pf es a pivot file, dim pi es a pivot it. Estas variables son propias de tabla dinámica. Luego dim fecha 2 as date. Esto ya expliqué por qué lo tomo como date, como fecha, porque vamos a hacer un arreglo acá más abajo. Luego acá valido if mi variable fecha, que es la que he seleccionado de mi combo fecha, si es vacía esa variable, que me termine el procedimiento, o que me termine el procedimiento y me envíe este mensaje, debe seleccionar una fecha. Caso contrario me va a ejecutar esto. ¿Qué me va a ejecutar esto? Primero seteo mis variables objeto. Set hojainforme es igual a worksheet td. Set pt es igual a hojainforme.pivotTables td12. Set pf es igual a pt.pivotFiles fecha. ¿Qué quiere decir? En esta variable pf, que me coge la columna fecha de mi tabla dinámica o el apartado fecha de mi tabla dinámica td12, que está en la hoja td. Básicamente es esto. Luego acá con esto pt.manualUpdate igual a true, que hago que mi actualización de mi tabla dinámica sea manual hasta este punto. Acá pt manual update igual a false. Acá lo deshabilito la actualización manual. ¿Por qué? Porque cuando me ejecute este procedimiento, simplemente la tabla dinámica no se actualice, porque si no pongo esto, si mis datos son extensos, el procedimiento se va a volver lento. Un error resume next, un error go to 0. Esto va, ¿qué quiere decir? Que dentro de todo de estas dos líneas, si existe un error, va a hacer esto. ¿Qué va a hacer? Me va a decir if error number es diferente de 0, o sea, si el número de errores es diferente de 0, ¿qué va a hacer? Que me limpie todos los filtros y me envíe este mgsbox que me dice que el elemento deseado no se ha encontrado y no se aplicó el filtro. Caso contrario, que me diga filtro realizado. ¿Qué voy a hacer acá? With pf, mi pivot files, es decir, con mi columna fecha de mi tabla dinámica o la apartado fecha. ¿Qué voy a hacer? Punto clear filter, que me elimine todos los filtros previamente realizados o existentes. Y luego, ¿qué hago? Aplico un for each. Ya saben que esto es un bucle propio para variables, para objetos de Excel. For each pi en punto
o pf.pivot_items. Por cada pivot items en mi pivot file, en mi columna fecha, es decir, por cada ítem en mi columna fecha, ¿qué va a hacer? Primero, en la variable fecha 2, que es tipo date, ¿qué va a hacer? Agarro y capturo el valor de mi pivot item, pero en este formato, en mes, día, año. Ya saben, tiene que estar en este formato, tienen que darle este formato sí o sí para que no ocurra errores. Luego, ¿qué hago? Una vez que tengo esta variable fecha ya con el formato deseado, lo convierto en número y comparo con el dato numérico de mi combo fecha, todo en número, y así lo hago con esta línea if cdbl, eso lo convierte en double, lo convierte en número, o sea, con el valor numérico de mi fecha del ítem seleccionado. Si es igual, si el valor numérico de mi fecha seleccionada es igual al valor fecha de mi combo al que estoy buscando, ¿qué va a hacer? Que lo vuelva visible, caso contrario que no lo vuelva visible. Acá, a pesar que esto ya está, tiene valor numérico, de todas maneras le pongo esto para evitarme errores. Es decir, ¿qué va a hacer? Si yo escojo una fecha X, el 05 del 05 del 2018, va a coger el primer ítem, va a decir, ¿es igual a esto? No. ¿Es igual a esto? No. ¿Es igual a esto? No. Como no es igual, lo va a ocultar. Cuando llegue a este punto, a este ítem, va a decir, ¿esto es igual a esto? Sí, entonces lo vuelvo visible. Básicamente hace eso. Y esto ya expliqué, ¿no? Y si se dan cuenta, esta línea es un poco extensa. Si desean, pueden cambiarlo por un filtro conceptual, que ya expliqué, que son simplemente 2 líneas. Es un poquito más corto, más fácil de entender, pero les dejo el ejemplo ahí. Bueno, chicos, me he olvidado de comentar algo. Yo tenía un primer video donde hice este video que es para filtrar tablas dinámicas, y le puse este botón que era filtra dinámico, que me filtraba básicamente esta tabla dinámica en base a los datos que yo ingrese acá, ¿no? Esto podría ser dinámico, podría tener 3 criterios, 4 criterios, dependiendo, pero en fechas no me ha funcionado ese código, porque me parece que es el tema de los formatos. No lo reconoce cuando son fechas, a pesar de que lo convertí en números, no he podido hacerlo. Y bueno, eso solo quería comentarles eso, y gracias.